Si alguien está ready, dígame amén. Somebody's ready, say amen. Dígame amén. Say amen. Ahí está. That's right ¿Cuántos there. están felices de estar en la casa de Dios? A How ver, many are happy to be in Amén. the house of the Lord? puedes sentarte, Ingrid. Ingrid es la traductora aquí en este lugar, así que estamos contentos To God be the glory. que hay gente que no habla español, There's someone else that don't speak Spanish. entonces queremos llevar el mensaje del Señor a todos aquellos que necesitan de We Él want to give the message to everyone to y que están understand. dispuestos en sus corazones. And ¿Cuántos they're dicen ready amén? to accept the word in Así their que heart. Dios va poniendo cada cosa God en su is lugar putting everything in place, y por eso estamos contentos. and that's why we're happy here. A veces hay procesos que no entendemos. Sometimes there are processes that we do not understand. Cuando estábamos en la otra iglesia When we were at the other house y tuvimos que salir de aquel lugar, and we had to come out of there, dijimos otra vez, Señor. we said, again, God? Por lo menos yo dije otra vez. Well, I said, again. Oh. Pero hoy como hablaba con María, But today when I was talking to Maria, Dios acomoda las cosas God a su tiempo, en su lugar. aligns everything in time and in place. En el momento quizás no lo entendemos, Sometimes we don't understand at that time porque nuestra mente es muy fina. because our mind is very thin. Pero cuando vemos el final del producto, But when we see the end of the product, vemos que Dios estuvo ahí. we see that God was there. Y vemos que Dios hace las cosas como a Él le parecen. And we see that God does things as He pleases Y siempre con un beneficio para nosotros. and always with the benefit. ¿Cuántos for dicen us. amén? How many say amen? Y por eso me gozo de verlos a todos en este And lugar. that's what I rejoice to see you here. El domingo pasado vinieron más gente nueva Last Sunday, a lot of new people came over que no llegaron hoy, that didn't come today, pero Dios sabe por qué. but God knows why. Porque Él hace como Él quiere, Because He does as He wants. como antes les decía. Like before I was telling you. Hoy preparo un mensaje poderoso, Today I prepare a very powerful message, pero me corrijo, no lo preparé yo. but I correct myself. I did not prepare it. Dios lo preparó para nosotros. God prepared it for all of us. Así que si están listos, dígame amén, por So favor. if you're ready, say amen. Hoy quiero hablarles y el mensaje de hoy lleva por título, And today's message has the title, Carta a un amigo. Letter for a Friend. Otra vez, carta a un amigo. Letter for a Friend. Así que, ¿cuántos alguna vez en mi época, cuando yo era joven, When I was young in my own time, yo le escribía cartas a mi esposa? I used to write letters to my wife. ¿Cuántos a veces le escribieron una carta a un amor, a un amigo, no? When did you ever wrote a letter for your Hoy friend, tenemos for a loved one? la tecnología, hoy tenemos Today we have teléfonos, technology and the telephone, pero sería una forma adelantada de escribir también una carta. but it would be something nice to write a letter. Así que hoy vamos a ver un libro que no se predica mucho, Now today we're going to see a book of the Bible that we don't see that much, que me llamó mucho la atención but it called my attention por el trasfondo que tiene este libro. because of the profundity that it has on that book. Entonces quiero que venga conmigo a la palabra del Señor, So I want you to come with me al to the libro Word de of Filemón. God, to the word of Philemon. Hoy vamos a leer un poco, Philemon. We're going to read today. así que abrímelo ahí, pero no le pongas play todavía. Filemón capítulo 1, porque la carta de Filemón, que está después de Tito por ahí. ¿Estamos en vivo, ma? Okay, the Saludamos letter of a toda la Philemon gente que is está conectada. after Titus. If we are in a live, we say hello to everyone who's listening to us right La now. carta de Filemón The letter of Philemon, tiene solo un capítulo, it has only one chapter. así que es cortita, entonces la vamos a So it's leer. very small, so we're going to read it. Y usted me va a decir, ¿pero qué va a sacar, pastor, de ahí? But what are you going to say about this, Pastor? Pero otra vez le digo, yo no saco nada, el Espíritu Santo lo hace. And I'm not going to say that I take anything out of it. It is the Holy Spirit who does it. Voy a leerlo en español. I'm going to read it in Spanish. Sí, ¿lo tienen en inglés allí? Sí, yo te lo doy. Dice así, vamos a leerlo, dale. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro.
y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Le está hablando Pablo a Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Preste atención. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el espíritu. Wow. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Mire lo que le dice Pablo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Wow. Lo leemos en inglés. Glory Toma. be to God. ¿Puedes leerlo acá? A ver si la- Acá está. ¿Está muy chico? I, Del 1 al Paul, 18. Okay. I, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, a brother into Philemon, a dearly beloved fellow brother, and to our beloved Appia and Archippus, and fellow soldier, and to the church in the house. Grace to you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith, which thou hast towards the Lord Jesus and towards all saints, that the communications of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore, I thought I might be much bold in Christ to enjoin thee, the which is convenient. Yet, for love's sake, I rather beseech thee, being such as one of Paul that aged, and now also a prisoner of Jesus Christ. I beseech thee for my son Onesimus, whose I have begotten in my bonds, which in that time past was thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore received him, that is, mine own bowels, whom I will have retained with me, that in thy stead that he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. But without that mind will I do nothing, that my benefit should not be as it was of necessity or willingly. For perhaps he therefore departed for a season, and thou shouldest receive him forever. Now, not as a servant, but above a servant, a brother beloved,
especially to me, but how much unto thee? For in the flesh and in the Lord, if thou countest therefore a partner, receive him as myself. If he had wronged thee, and owed thee oath, but that put that in on my account. Bueno, aunque es un poquito largo, pero es interesante. Ponémelo del principio porque quiero It's a ir. little long, but it's very interesting. Primero vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta First, we're going palabra. to pray for this word. We give you thanks, Lord. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable We a ask través you de mi that your vida. Holy Spirit speak through me, Lord. Levante su mano hacia aquí y diga, bendice al Just pastor. raise your- Just bless the pastor, Lord. Háblanos a través de su Espíritu, Señor. Speak us through him, Lord. Usa mi Through his vida, Holy Padre. Spirit. Use my life, Lord. Me rindo ante ti, I Jesús. surrender to you, Lord. Háblanos, Speak to us, Lord. háblanos, Speak to us. Lord. háblanos en esta Speak mañana. to us this Te morning. necesitamos. We need you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vemos tres personas en esta historia. We see three people in this, three persons in this chapter. Vemos al que escribe, We see the one that is writing, el otro que recibe la carta the other one that receives the letter, y un personaje que está en el medio muy interesante. and a person that is very much interesting, that is in the middle. El of que them. escribe la carta es Pablo. The one who's writing the letter is Paul. El que la recibe es Filemón. The one that receives it is Philemon. Y el otro que está en el medio lo vamos a ir viendo en el transcurso del mensaje. And the other one that's in the middle, we will be seeing him through along the chapter. Leí esto desde el principio I read this from the beginning porque Pablo está saludando a Filemón a través de una carta. because Paul is greeting Philemon through the letter. ¿Sabe lo que me llama la atención de esta carta? You know what it calls to my attention in this letter? Las diferentes cartas que Pablo escribió The different letters that Paul written. fue dirigida a un pueblo, They were written for different towns, a una iglesia, to a church, ciudades, cities, grupos. groups. Y esta carta es una carta a un amigo personal. And this letter is to a personal friend. Aquí Pablo se quita el traje de Pablo, And here Peter takes away his coat of Paul. Paul. y se pone la ropa de amigo, deja de ser el apóstol y escribe a un amigo. And he dresses as a friend, not as an apostle, but as a friend to write to his friend. Y esta persona, este personaje, Filemón, And this person, Philemon, es un pastor o es un encargado de obra, he's a pastor or he's just been assigned to a group. porque aquí dice, mire, Pablo, prisionero en Jesucristo. Primero, Pablo está prisionero en el lugar donde él se First encuentra. of all, this says here that I, Paul, prisoner of Jesus Christ, and also he is a prisoner in the place. Dice al hermano Timoteo y al amado Filemón, colaborador nuestro. Pásamelo. To our brother Timoteo and to the beloved one, Philemon. Quiere decir que Filemón estaba haciendo un servicio para Dios. Then Philemon was doing a service to God. Filemón era un pastor en aquel lugar. Philemon was like a pastor in that time. Y quiero que me preste atención paso por paso porque hay algo muy importante que compartir aquí. I need you to listen step by step because there's something very important to relate right now. Y Pablo sigue saludando y dice a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. And Paul continued to greet to his beloved sister Apphia and Archipo, the militian friend or partner. Y dice, si lo vuelves, dice, y a la iglesia que está en tu casa, le está hablando a And the Filemón. church that is in your home. He's Y este- talking to Philemon. Y este Filemón me da a entender aquí, y estudiando un poco, que él era un encargado de obra o un pastor, tenía una iglesia en su casa. I understand that it reads that Philemon was a pastor in a house. You know, they had a church Ahora si congregation. vamos pasando los versos, But if we continue going through the verses, dice que
Pásamelo, pásamelo. Filemón era un pastor en aquel lugar, era alguien importante. Philemon was a pastor in that time, somebody very important. Y a mí me llama la atención por qué las otras cartas de Pablo, And it called to my attention why the other letters of Paul, subile un poquito si puedes a eso. Que en las otras cartas, ese no, el otro, ese no es, el otro. now the other letters, Como antes le dije, son dirigidas a grupos, but before a hermanos they were, grandes, y esta es personal. before they were sent to different groups, bigger brothers, but this is personal. Entonces me llama la atención por qué quedó registrada en la Biblia esta carta. And it calls to my attention, why was this letter registered in the Bible? ¿Qué importancia tenía esta carta How much of importance does this letter has? que Dios permitió que quede escrita para que nosotros la leamos? That God allowed for it to be written so that we may read it. En la mayor parte de la Biblia se habla de grupos, And all the parts in the Bible, it talks about different groups. ¿por qué esta carta está sujeta al canon bíblico? ¿Y por qué qué tiene para enseñarnos esta carta a nosotros en este tiempo? Why is this letter subject to the biblical kind, and what does it have for us to learn today? Pablo es una persona que a mí me llama la atención. Paul is a person that calls my attention. Es muy inteligente en todo lo que él hace. He's very smart in everything he does. Él empieza a saludarlo a Filemón, He starts greeting Philemon. lo saluda atentamente He greets it attentively. y después le dice: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria en tus oraciones, porque oigo de tu amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, para con todos los santos, bla, bla, bla. ¿Ok? He says, I thank the Lord for you. Primero Pablo le está hablando a Filemón y es como que le dice: Filemón, tú eres un encargado de obra, eres He un pastor. says, Philemon, you're a pastor, you're in charge of this house. Pasamos. Y le dice todas las cosas buenas que él And he tells him all the good things quiere that he escuchar. is and that he Pero would love présteme to hear. atención. But pay attention to Dice: this. para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todos, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pasamos. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor. Fíjese todo lo que le dice: porque por ti, hermano, he sido confortado los corazones de los santos. O sea que, detenémelo ahí. Filemón estaba haciendo las cosas bien en su trabajo. Philemon Diga was conmigo, doing como yo. his things very correctly No tenga in his miedo, diga job. como yo. Just say, don't be afraid. Filemón estaba haciendo todas las cosas bien, según lo que Pablo está explicando acá. Filemón Estás haciendo bien, Was doing all the things good according to what Estás Paul is dando amor. saying. He's giving out love. estás haciendo las cosas muy correctamente, He's doing everything correctly. estás amando a tu You prójimo, are loving your neighbor. estás consolando a la gente en el amor de Cristo. You are touching and consoling people of Jesus Christ. Y hasta aquí, Filemón And until now, Philemon era una persona que se veía delante de la gente almost perfect. it was a person that if you see by the people, he looked perfect. Dice el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Even though I para have a lot of mandarte freedom, lo que conviene, páralo ahí. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora de más prisionero de Jesucristo. Pablo estaba escribiendo y estaba preso. Paul was writing this when he was in prison. Pasamos. Preste atención. Dice: te ruego por mi hijo, y acá entra Onésimo en acción. Okay. Right now, Onésimo comes in action. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. I pray to you for my son Onésimo, Lo paramos ahí porque va a pasar. A quien engendré en mis prisiones, who I bear in my prison time. el cual en otro tiempo te fue inútil, And another time he was useless to you. pero ahora a ti y a mí nos es útil. But now you and I, he is useful. Número 1, Onésimo conoce a Pablo, Onésimo knows Paul,
Hasta ahora parece un mensaje medio aburrido, Until now, it looks like it's a very boring message. pero le aseguro que el mensaje va a atravesar su corazón. But I assure you that Presta this atención. message will go right through your heart. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. No era el hijo de Pablo Onésimo. I plead for you for my son Onesimus. He was not his real son, Dice, a quien engendré en mis prisiones. which I bear in my prison. Onésimo conoce a Pablo Onesimus knew Paul, y Pablo le predica y Onésimo se convierte al Señor Jesús. Paul preached to him, and he Pasamos. gave his heart to the Lord. And Y converted. fíjese, detenerlo ahí un segundo, perdóname, disculpa. Dice, el cual en otro tiempo, si usted se mete a analizar lo que está escrito, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, mientras estaba preso, le predica a Onésimo y Onésimo se convierte. Y después dice, el cual en otro tiempo te fue útil. O sea que, Inútil. perdón, Inútil. In another time he was useless to you. en otro tiempo quiere decir que Filemón lo conocía a Onésimo, This looks like that Philemon knew Onesimus. el cual en otro tiempo te era inútil. Like in another time he was useless to you. Si una persona es inútil para alguien, preste If atención. somebody is useless to someone, Pero ahora dice Pablo que conoce a Cristo, en otras but palabras, now he says that he knows para Paul. ti, Filemón, to you, Philemon, y para mí, Pablo, and to me, Paul, pasamos, no va a ser útil. is going to be useful. El cual, escuche, preste atención, el which- cual vuelvo a enviarte. And what I sent to you again, Y Pablo le dice, and Paul says, tú pues recíbelo como a mí mismo. so you receive him as myself. Pablo le está enviando a alguien supuestamente inútil y le está Is- diciendo, recíbelo como a mí mismo. He's sending someone kind of useless, but he's telling him to receive it as his own self. Dice, yo quisiera retenerlo conmigo He says, I will want to keep him here para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones So- por el Evangelio. in place of you. He will help me in my prisoning time in the gospel. For Y the dice, gospel. por nada quisiese hacer sin tu I consentimiento, would not like to do anything without your consent, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Por qué so Pablo that le your está favor pidiendo? will be not because you need it, but because you want to help. ¿Por qué Pablo le está pidiendo como permiso Why a is he asking him Filemón like asking him permission about Philemon por Onésimo? for Onésimo? Ya se va a dar cuenta por qué. You're gonna see why. Dice, porque quizá por esto se apartó de ti Because maybe this is why he separated por algún himself tiempo from you for a while. para que le recibieses para siempre. So now you will receive him forever. Vamos a entrar en la historia. So we're gonna enter into the story now. Filemón tenía una iglesia y servía en aquel lugar. Philemon had a church and it served in that time. Pablo le escribe una carta a Filemón. Paul writes him a letter. Filemón conoce a Onésimo. Philemon knows Onésimo. Pero acá vemos que Onésimo se alejó When we see de Filemón. Onésimo got away from Philemon Porque quizá para esto se apartó de ti, dice Pablo a Filemón, because the reason that maybe this may be the reason that he separate from you por algún tiempo. for a while. Entonces, And then- Filemón conocía bien a Onésimo. And Philemon knew very well Onésimo. Acá entramos. And here we enter, Ya no como esclavo, not as a slave, como dice, ya no como. not as. Entonces quiere decir que Onésimo So era that we esclavo could de say- Filemón. So we could think that Onésimo was a slave of Philemon. ¿Están aquí? No se duerma. ¿Están Are you aquí? present here? Dígame amén. Don't go to sleep now. Dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. No more as a slave, but more than a slave, Onésimo- like a brother loved. Onésimo era esclavo de Filemón. Onésimo was a slave of Philemon. Esto me dice que Filemón era una persona rica o importante en el lugar donde This estaba. tells me that Philemon was a very wealthy person, ¿Por a very qué? important person. ¿Por qué, pastor? Why, pastor?
Porque la gente que tenía esclavos en ese Because tiempo at that time, whosoever had slaves, era gente there importante. was very important people. Se suponía que era gente de dinero. So it had money. Entonces, aquí empieza la historia donde Filemón lo So conocía a we Onésimo. start the story when Philemon knew Onésimo, Y Onésimo se había escapado de Filemón. and Onésimo had run Vamos con away vida. from Philemon. Vamos, vamos. Come on. Entonces, dice que lo reciba, que Filemón Paul lo tells reciba a Onésimo. Philemon to receive Onésimo, Pero ya que no lo reciba como esclavo, como but don't antes, receive him as slave like before, como inútil, like and useless. que ahora lo reciba sino más que esclavo, como hermano amado. Now to receive him more than a slave, like a dearly beloved brother. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. It's more useful to me, but more useful to you. Tanto en la carne te va a ser útil en lo que lo Even puedas in utilizar, the flesh, it's going to be useful to you, pero también but also en el espíritu, en las cosas in de the Dios. spirit and the things of God. Onésimo había pasado de ser esclavo Onésimo had been from slave ahora a ser un hermano amado now to become a beloved brother de Filemón. of Philemon. Pero dice, But he said, paramos, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. if you have me as your partner, receive him as myself. Y si en algo te dañó And if it's something he did wrong o te debe, or he owes to you, ponlo en mi cuenta. put it in my account. Estamos acá, ahora empiezo. ¿Estamos acá? Now I'm just starting Pablo right le now. escribe a Filemón, lo meto en la Paul historia otra writes vez. to Philemon. We repeat the story again. Pablo le escribe una carta a He Filemón. writes a letter to Philemon. Filemón es un pastor y un siervo de Dios. Philemon is a pastor, a servant Diga of conmigo, God. siervo de Dios. Servant of God. Entonces, Onésimo era esclavo de Filemón. Then Onésimo was a slave again of Philemon. Filemón se escapa de... No, Onésimo se escapa de Filemón. Onésimo runs away from Philemon. En ese tiempo, cuando el esclavo se escapaba de su amo, And that time when the slave ran away from era the, penado por la owner, ley. he was punishable for the law. Pero Pablo le dice a Filemón, But Paul says to Philemon, recíbelo como a un hermano. receive him as a brother. No hay problema si usted recibe a un hermano en su casa, ¿verdad? Is there any problem that you receive a brother in your house? Pero ¿qué pasa cuando tú recibes a un hermano Well, what happens when you receive a brother que si en algo te dañó that he could have done something wrong o te debe, or owes you? ponlo en mi cuenta, dice Pablo a Filemón. Put it to my account. Toda esta That's what Paul carta, says to Philemon. toda esta carta que Pablo escribe se resume en una cosa. All of this letter that Paul writes, it resumes into one thing. Todo lo que Pablo resume en esta carta tiene un Everything solo that nombre. Paul that writes here has one only name: Perdón. forgiveness. Porque nosotros perdonamos Because we forgive de palabra y fácil a la gente. out of our mouths very Cuando te easily. hacen cosas pequeñas, vos lo When perdonás. they do little things, we forgive them. Pero ¿qué pasa cuando But what esa happens persona with that person tiene estos puntos? wrongs you and this, like this man? ¿Qué pasa cuando una persona te hace daño? What happens when that person hurts you? ¿Qué pasa cuando una persona te debe? When would that person owes you? ¿Es el mismo perdón que sale de ti? Is that the same forgiveness that comes out of you? Todo esto es resumido. All of this together. Por resumed. eso esta carta me llama la atención. That's why this letter calls to my attention. Porque Pablo está siendo intermediario entre dos personas Because Peter is being the mediator between two people. que uno no quería perdonar al otro. That one did not want to forgive the other one. O sea, Filemón, siendo siervo de Dios y conociendo a Cristo, Philemon, knowing Lord, no quería and being a perdonarlo servant of Christ, did a not Onésimo. want to forgive Onésimo. Porque se ve que Onésimo se alejó de él
Because it seems that Onesimus ran away from him. Dice que le hizo daño en algo, no lo sé. That he must have hurt him in something we don't know. Y Pablo usa una palabra, si te debe algo. Paul uses a word. If Posiblemente, he owes you something, possibly Onésimo Onesimus le robó algo a Filemón y se fue. stole something from Philemon and run away. Pero si usted va a la historia desde el principio, But if you read the story from the beginning, Onésimo no conocía a Dios. Onesimus did not know God. Pero Onésimo encuentra a Pablo y Pablo lo convierte a Jesucristo. Then Onesimus finds Paul, and Paul talks to him about Jesus, and he converts. Entonces en la mente de Filemón, And then in the mind of Philemon, la imagen de Onésimo era la imagen de aquel que se había ido. the image of him, of Onesimus, is the man that he left. Tenía en su mente la imagen de Onésimo que no conocía a Dios. He had in his, Philemon has in his head the image of a man that did not know God. Entonces, And then Filemón no podía perdonar a Onésimo. Philemon could not forgive him. Y Pablo está intermediando entre ellos. And Peter is mediating, Paul is mediating between them. Porque Filemón no podía perdonar lo que Onésimo le había hecho. Because Philemon couldn't forgive what Onesimus had done. Aún siendo cristiano, aún siendo pastor, Even though he was a Christian and he was a pastor. aún siendo un líder, Even he was a leader. había algo en Filemón que no podía perdonar a Onésimo. There was something in Philemon that he could not forgive him. ¿Qué es lo que te está costando perdonar en este tiempo? What is that so hard for you to forgive today? ¿Qué es lo que nos está costando perdonar aún conociendo a Dios? What is it that is so hard for us to forgive even though we know God? Aún sabiendo que nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Even knowing that we were supposed to forgive our neighbors. Aún si nos hizo daño. Even if they have hurt us. Aún si nos hirió. Even if they injure us. Aún si nos debe. Even if they owe us. Tenemos que aprender a We perdonar. have to learn to forgive. Por eso este libro me llama la atención. That's why this book calls my attention. ¿Por qué hay una carta tan privada y diferente a las otras cartas que Pablo escribe? Why is there a letter so private and so different than the other letters that Paul writes? ¿Por qué Dios permitió que esta carta nos quede en la Biblia? ¿Para qué? Why did the Lord allow this letter to be written in the books of the Bible? Porque la Biblia no es solo un libro de historia. Because the Bible is not only a ¿Cuántos book dicen of amén? stories. How Es many un say libro amen? espiritual It's a spiritual book que cambia tu vida para that siempre. transforms your life. Cuando tú vas al trasfondo de la palabra y empiezas a estudiar y a leer, When you go to the deepest of the words and you start reading and studying, te das cuenta que Dios tiene algo especial para ti. you notice that there's special things there for you. Yo te pregunto una vez más, I ask you one more time, ¿qué tienes que perdonar en este tiempo? what do you have to Si hay forgive at algo this en tu time? corazón que tengas que perdonar, Is there something in your heart that you must forgive today? y usted me puede preguntar y me dice, pastor, And you could ask me, Pastor, Filemón era un siervo de Dios. Philemon was a servant of God. Hay muchos siervos de Dios, And there's many servants of God. o hay muchos que parecen ser siervos de Dios, And there are many who may look like servants of pero en God. su corazón But tienen their una hearts- falta de perdón muy grande. In their hearts there's a lack of Diga conmigo, forgiveness. haya. Very big. Diga conmigo, ay, Say with me, me duele. it hurts. Pero Dios tiene But que God tratar con has- nosotros. Has something to do with us. Qué lindo es amar al prójimo. It is so beautiful to love thy neighbor, Porque Pablo, fíjese lo que hace Pablo. because look what Paul did. Pablo le dice, tú eres un siervo de Dios, Filemón. Paul tells to Philemon, you're a Eres un servant of God. excelente persona. You're an excellent person. Lleva a las personas a Cristo. You bring the people to Christ. Dios te usa mucho, Filemón. God uses you a lot, Philemon. Pero tienes que recibir But you must receive
a esta persona, a Onésimo. Onésimo, this person, Onésimo. Imagínese que Dios te está diciendo en esta mañana, Imagine what God is telling you right now. eres un cristiano excelente. You're an Dígame excellent amén. Christian. Say amen. Amas a Dios, dígame You amén. love the Lord. Say amen. Diga, yo soy el mejor. Say, I am the best. Pero Dios te dice, But God tells you, ¿perdonaste a aquella persona? did you forgive that person? La falta de perdón se aloja en nuestros corazones The lack of forgiveness stays in our hearts. y vive por años dentro de nosotros. And dwells in our hearts for many years. Pero hoy en esta mañana Dios viene a golpear tu corazón. But today the Lord comes and knock on your heart. Dios quiere que perdones He wants you to forgive. como Él te perdona a ti cada día. That He forgive you. Porque nosotros Because us, no nos gusta perdonar, we don't like to forgive. pero nos gusta que nos perdonen. But we like to be forgiven. ¿Sí o no? Yes or no? Señor, perdóname que te fallé. No, forgive me because I fail. Entonces después te cruzas con el hermano y decís, And then you go across with the brother. y you le go, das vuelta a la cara. And I don't want to see this man. Pero, ¿vos querés que Dios te perdone? But do you want God to forgive you? Pero no aprendiste a perdonar a tu prójimo. But you have not forgiven your Alguien your está acá. neighbor. Somebody's Este been no es, talking. no es un mensaje para que gritemos ¡Aleluya! This is not a message for everybody to say hallelujah. Es un mensaje liberador It's a message for freedom que te va a dejar libre en esta that mañana. is going to free you Todo today. peso que trajiste en esta All mañana of this weight that you brought in se tiene que ir. has to go today. Y no depende del pastor. And it does not depend from the pastor. No depende, escúcheme, voy a decir algo fuerte. No Listen to depende me. de Dios. It does not depend from God. Hay una decisión dentro de ti There is a decision inside of you que decides that you must decide si quieres seguir caminando if you want to continue walking en la falta de perdón without forgiveness o si quieres ser libre para siempre. or you want to be free forever. ¿Están aquí? Me dicen amén. Are you here? Tengo Say un... amen. Poneme ahí lo que está el siguiente. Put the Quiero other que part. leamos algo para que usted siga entendiendo esta I carta. want to read something else for you to know that we understand this Ahí. letter. Mire lo que dice aquí, preste atención. ¿Cuántos están entendiendo y dicen How amén? many are understanding and saying amen? ¿Cuántos perdonan al pastor? How many forgive the pastor? Nadie dice amén. ¿Cuántos Nobody perdonan? says amen. Dice así, mire lo que dice aquí, preste atención. Vamos a leer la nueva versión internacional. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás aireado porque tu mayor placer es amar. Una vez más, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Dios pass over. ¿Lo vas a leer? Yes. Ok. It said, do not gloat over me, my enemy. Through I have fallen, I will rise. Through I sit in darkness, the Lord will be my light. And that's it. 7:18. Aleluya. Okay. Who is God like you, who pardons sins and forgives the transgressions of the remnant of his inheritance? Do you not stay angry forever, but delight to show mercy? Dice así, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad? Diga conmigo maldad. How many of you Diga maldad. Y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. what kind of Hay dos God cosas is he? fuertes aquí. There's two very big strong things Que Dios no perdona en todo momento. that God does not forgive on every time. Las maldades y el delito. The wickedness and all the evilness. Ahora vuelvo otra vez. Si Dios perdona todas esas cosas en nosotros, Now, if God forgives these things in us, y se lo digo otra vez, si Dios perdona if God
forgives, Y se lo digo otra vez, and I si say it Dios, again, if God forgives, y diga conmigo, yo no soy Dios. I am Dígalo not God. fuerte. Just say it out loud. Dígalo I otra am vez, not yo God. no soy Dios. I'm not God. Say it out loud. Entonces, ¿por qué no perdonas a tu hermano? And then why you don't forgive your brother? Entonces, ¿por qué no perdonas cuando alguien no te saluda? Why don't you forgive somebody when somebody Encima- don't say hello? A veces nos ofendemos por cosas muy pequeñitas Sometimes we get hurt just for little tiny things. y dejamos entrar cosas en nuestros corazones And we allow things to come inside of our hearts que no te das cuenta that we don't even see, y se convierten en una falta de perdón. and it transforms into unforgiveness. Pastor, ¿Dios no le habló a usted con esta palabra? Pastor, has God talked to you for this word? Soy el primero. Si se la predico, Dios me la dijo a mí primero. I am the first one. If I preach it to you, it's because Porque He ¿quién preached somos to me nosotros first. para Because no perdonar al otro? who are we not to forgive the other ones? ¿Están entendiendo? Are you understanding? Dios perdona la maldad y los delitos que tú conoces. God forgives all the evilness and Maldad. iniquities that you know. Y delito. All the iniquities and No un evilness. saludo, no una llamada, no un mensaje. No, say hi or just a message or Dios a phone perdona call. cosas más fuertes y nosotros no Forgives somos much stronger things. capaces de perdonar And algo we're sencillo. not allowed to forgive something very simple. El pastor The pastor, no me mira hoy. he didn't see me today. Lo odio. Bueno, I hate him. entonces Oh. tenemos que estar atentos a esas cosas. ¿Por qué, pastor, tengo que estar So atento? we have to be alert for those things. Why do we have to be alert on those Porque things? lo espiritual es tan fuerte Because the spiritual is very strong. y el enemigo está tan pendiente de nosotros And the enemy is very careful to watch over us que por cosas pequeñas because of little things. él empieza a construir cosas grandes dentro He de nosotros. starts ¿Me to- está entendiendo? He starts to build something big. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Hay cosas en nosotros que tenemos que dejar. There's things inside of us that we have to let go. Hay pesos en nuestra vida interior There's a lot of weight inside of our hearts que tenemos que liberar. that we have to set free. Y la única forma And the only way es que Dios nos perdone a is nosotros. that God forgives us. Que cuando tú entiendes que eres perdonado, That you understand that you have been forgiven. cuando tú entiendes que eres perdonado, When you understand that you have been forgiven, no te cuesta nada perdonar al otro. it's not hard for you to forgive others. Pero cuando a ti te cuesta perdonar, But when it is very hard for you to o forgive, cuando a ti te cuesta entender que Dios te puede, cómo Dios no te perdona de eso que hiciste, or if it's very hard for you to accept that Ahí- God can forgive the things that you have done, ahí te das cuenta que te va a costar perdonar al otro. there you can see that that's what it costs you very hard to forgive the others. Por eso tenemos que aprender a perdonar. That's why we have to learn to forgive. Yo miro muchas cosas y muchas iglesias dice I see el many avivamiento things, está and aquí. Many churches says that the revival is El here. avivamiento, sí, el avivamiento viene, el fuego está aquí. The revival is here. The fire is here. Y dentro de su iglesia And hay mucha gente inside the church, there's many people con falta de perdón. without forgiveness. ¿Cómo puedo amar al que veo How can I forgive the one that I see? y cómo amar a Dios que no lo veo? And how can I love God Si that I no don't amo see? al que estoy mirando, If I don't love the one I'm seeing, no puedo amar al que no estoy viendo. I cannot love the A one Dios. that I'm not seeing. Y vuelvo al avivamiento, And this is the revival. porque el avivamiento empieza dentro nuestro. Because the revival starts inside El of avivamiento us. no es un mover en un lugar. The revival is not a movement of the El place. avivamiento nace dentro de ti. The revival starts inside of us. ¿Cómo Dios puede avivar una persona How can God revive a person cuando en su corazón hay una falta fuerte de perdón? when in a heart is a very big Que cuando te unforgiveness dicen una root? cosa pequeña ya te enojas. That when they say one little thing to you, you always get ¿Cómo mad. quieres que Dios obre en How tu do you vida, want God to en tu work casa, in en tu you, ministerio, and in your en tus house, finanzas, in your ministry, in your en tu vida finances, espiritual? and your spiritual life? Necesitamos primero You need first avivarnos por to dentro be abide inside, para que el avivamiento sea externo. to start getting inside to become external. Porque nada externo, Because nada external, lo externo comienza por lo interno.
The external ¿Están starts acá? from the inside. Todo lo externo comienza por lo Everything that is externo. external Cuando Dios creó los starts from cielos the y la inside. tierra, When God created the earth and the sun, desde su interior nació una palabra que diga, hágase la luz. when inside of him a word came out which says, let it be light. Desde su interior dijo, From crea, inside háganse of him. los cielos y la tierra. Create, let it be the skies and the earth. Desde lo espiritual, desde lo interno nace lo externo. From inside came out. Por eso muchas Spiritual, gentes, internal. por eso muchas personas te miran y se dan cuenta que tiene falta de perdón. There's many people that see you, that you have Por eso lack mucha of gente te mira y te das cuenta That's que no why you oras. see a lot of people see you that you don't pray. Por eso hay mucha gente que ve o se siente. There's a lot of people that see you in the La Biblia feels. dice que el espiritual puede juzgar todo en lo espiritual. The spiritual can judge Si tú everything caminas that en el is río within. del Señor en lo If you espiritual, walk in the river of the cuando Lord in the alguien se spiritual, para delante de tuyo a when hablarte, somebody stands in front of you when you talk, tiene que estar en el río del you Espíritu para have hablar to contigo. be immersed in the river of the Si Holy no, Dios te Spirit. pone una fotocopia, Dios te pone una imagen If espiritual not, de esa God will put persona. an X-rays or a photocopy of your inside. Por eso lo espiritual, That's why the spiritual lo de adentro, lo interno, inside, se whatever is exterioriza hacia internal, afuera. Mucho cuidado very, very careful con la falta de perdón. with the lack of forgiveness. Pastor, necesito ser libre. Pastor, I need to be free. Necesitas ser libre. Saca para afuera lo que cargas por dentro. If you need to be free, take out what's Yo siento que inside. Dios está hablando Bring en it este out. lugar. I feel like God is talking right now. Yo to siento you. que Dios está hablando. Si I es algo feel que like estás God is sintiendo talking. If you're something that en tu you're espíritu, feeling, ese es el it's Espíritu because Santo that's the que está Holy tocando tu Spirit interior. giving you conviction of it. No te resistas. Do not resist the Holy Spirit. Si te molesta la palabra que el pastor está If diciendo, this word is es making porque a Dios bother you or something, está it's hablando. because God is talking to you. es porque Dios te está hablando. It's because God is talking Cuando to nos you. incomoda algo es porque When Dios está something hablando. makes Ponete you contento. uncomfortable, make you happy. Ponete contento porque Dios lo que quiere es cambiarnos. Be happy because God wants to change Dios you. quiere transformarnos. God wants to transform you. Soy el primero que I tiene que am the cambiar first muchas one. cosas. I am the first one that needs to change Soy el lots of primero que things. tiene que cambiar muchas cosas. I am the first one that Pero no has me a lot of resisto things a la to be presencia changed. de Dios. So I do not resist the presence Me of siento God. atraído a su I presencia. feel attracted to His presence. Me siento atraído. I feel attracted Y cuando to His yo le oro al presence. Señor, le digo, Señor, When I pray to the Lord, tengo I said, 1000 Lord, faltas, I have many pero mi wicked corazón things, está rendido but para my que me heart des palos y surrenders me to levantes you, para and that I cambiar, come- cambiar, and cambiar to y change, cambiar. To change. Ese es el Dios que necesitamos, el Dios de This is cambios. the God that we need, the No God un of Dios de, change. no un Dios de avivamiento. Yo no Not quiero un Dios de avivamiento. a God of Yo quiero un Dios de revivals. I cambios want a primero. God of change. Cuando Dios te cambia, Dios te aviva. When God changes, He revives Y you. cuando Dios te aviva, aviva los que están contigo. And ¿Cuántos when dicen amén? God revives you, He revives those next to you. Yo puedo sentir que algo nuevo está viniendo. I can feel that something good Hallelujah. is coming. Hallelujah. Yo puedo sentir que algo grande se I feel that something se great estuvo gestando en lo espiritual. is manifesting in the spiritual. Y tenemos que estar preparados para And we recibirlo. have to be prepared to Si hay receive alguien it. que va a acompañar este There is movimiento, dígame amén. someone that is going Si to hay be alguien in que this está movement, dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mí, dígame amén. Whatever is for me, Dios to tiene receive, cosas say para ti. amen. God has things for you today. Quiero decir algo fuerte. I want to say something ¿Cuántos very lo reciben? strong. How many do you receive it? Hallelujah. Si recibe las cosas de Dios, If you receive the things of God, las cosas the things sobrenaturales de Dios te afectan a ti, supernatural God affect te you. llegan. They fill you. A veces te duele, Sometimes it hurts you. te duele, te duele. It hurts you. It hurts you. ¿Sabe? A mí me cuesta, la verdad, puedo decir la To verdad. tell you the truth. I'm going to tell you Ustedes the me truth. conocen, saben que soy You sincero. know me. I'm very truthful. Me cuesta, It's very hard. me cuesta mucho. It's very hard. Y vas a decir, pero pastor, usted es But pastor. I could say, but you're a pastor. A mí me cuesta. It's very hard.
Pero yo sé But I que know cuando Dios me habla, that when God talks to me, las cosas de Dios, aunque duelan, the things of God, even if it hurts you, traen beneficios they sobrenaturales. have supernatural benefit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces Filemón, ya me And fui, then Philemon, volvemos a la historia. and we come to the A story Filemón, again. Filemón tenía un problema, Philemon had a problem, como usted y como yo. like you and I. Le costaba perdonar, It was very hard for him to forgive porque Onésimo because Onesimus se había llevado algo que no le correspondía. had taken something that did not ¿Alguna belong vez to te- him. Voy a confesar algo, a ver si... I'm going to confess something. ¿Cuántos me van a perdonar antes de How confesar? many Dígalo, of you perdón. are going to forgive me when I'm going to confess this? Cuando éramos chicos, When I was small en Argentina, in Argentina, usted pasa por las verdulerías. you go Usted me where entiende. everybody sells Ya saben lo argentino que voy a hablar. vegetables Y and las fruits. verdulerías tienen todas sus frutas afuera. And it has a lot of fruits all around. It's like a market. Y cuando tenía, no sé, 10 años, When I had about 10 years, salíamos de la escuela I used to come out of the school, y usted pasaba por la verdulería and you pass through the fruit stands, y todos los cajones estaban afuera and all of the boxes were outside. de esas manzanas de Mendoza, And those big apples, Mendoza apples, naranjas, oranges, bananas, todo ahí. bananas, Y lo and adornan que te everything. llama la And atención. they put it in a way that attracts Así your es el sight. pecado, ¿viste? Te atrae. That's how sin is. It attracts you. Entonces siempre había un cajón al final And del there muro. was one all the way at the end of the home. Y había unas verdulerías que estaban And en there las were some fruit esquinas. bars and they were in the corners too. Entonces el cajón, el último doblaba la curvita en la esquina. And then the last box Y ahí estaba su by pastor. the corner, and that's where we went. Ahí me paraba yo a predicar. No, That's no, what no. I used to send Es to broma. preach. Nah. Veníamos de la escuela con hambre. After we came out from the school, we were hungry. Y el último que pasaba, And the last one that came in, he took it. porque vos pasabas y las manzanas eran como en el Edén. Because when you went through the apples, there was like Rojas, being in heaven, and jugosas they y were brillantes. red and shiny and delicious. Entonces And then pasabas y como el verdulero estaba and atendiendo you adentro, went by because the one that used to sell the stand was just taking care of other people. tic, You agarraba just la última take ahí. one from the corner there. A veces tenía que tener cuidado Sometimes you had to be very careful. porque estaban bien armaditas, viste que la because acomodan sometimes todas. they were connected Si vos together. agarrabas una If del you take medio, one and from the middle, Se podía caer todo y ahí all te of them descubría could- and then el it dueño. would attract the Y tenías que vendor. correr. And you would have to run. Entonces tenía que agarrar una de arriba. And I had to take one from Ya the me había top. vuelto un ladrón experto. Became a very expert Pero thief. dígame, lo perdono, pastor. So, we forgive you, Así son las Pastor. cosas que pasan Those are the things that happen en nuestra vida. in our Pero lives. Filemón, But Philemon, este muchacho le había robado dinero. this Onesimus Onésimo. he stole something Le había from him. hecho daño a su dueño, a su jefe. He had hurt him. Se había ido lejos. He had gone very Pero se far. encontró con Pablo y Pablo le predicó y se transformó. But he found Paul, and Paul preached to him, and he transformed. Y de ahí nace esta carta, And from there, this letter was born, donde Pablo es el árbitro, el intermediario entre Filemón y Onésimo. where Paul is the mediator between Philemon and Onesimus. Así que So, Filemón lo recibe a Onésimo. Philemon receives Onesimus. Pero hay algo que me llama la atención. But there is something that calls my attention. Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. But Paul tells him, receive him as myself. O sea que Pablo estaba tan seguro So Paul was very sure que Onésimo había sido transformado, that Onesimus had changed, que no iba a haber ninguna manzana que Onésimo iba a agarrar. that there was not going to be an apple that Onesimus was going to take. Y aunque Filemón era pastor y le iba a costar, Even though Philemon was a pastor and it was going to be hard for him, Filemón lo recibe Philemon receives him. a Onésimo, pero ya to no como Onesimus, esclavo, but not as a slave, sino como hermano en Cristo. like a brother in Christ. Qué lindo es aprender de la palabra, ¿sí o no? It is so beautiful to learn from the word. Qué lindo es entender que no tenemos que guardar nada dentro. It's very beautiful to know that we don't have to keep anything inside. Qué lindo
es poder olvidar. How beautiful it is that we could forget. Y lo que me llama la atención de este verso en Miqueas 7:18 And what calls me to my attention in this verse in Micaiah 7:18, dice que Dios perdona la maldad y pasa por alto God el forgives delito. the evil and just passes Y yo by. quiero que usted interprete bien esta palabra. And I want you to understand this word very clearly. En inglés es pass over, Passover. pasar por alto. He passes Cuando vos over. pasás por alto algo, When you pass over something, no lo ves. you don't Lo see pasás it. por alto porque pasás. When you go over it, you don't Porque see si it. vos estás mirando arriba, no ves lo que está abajo. Lo Because when pasás. you're looking up, you don't y no te see interesa. what- and that doesn't cause your Eso es el attention. perdón That en is nuestras the vidas. forgiveness. That's the forgiveness of our Pasar lives. por alto las cosas. Pass over. Pasar por alto lo que alguien te hizo. Pass over whatever somebody did to you. Hay personas que te hieren. There's people that hurt you. Hay personas que te lastiman. There's people that hurt you very Hay much. personas que te calumnian. There's people that talk about you. Hay personas que te hacen mucho daño. There's people that do a lot of Pero pain to cuando you. tú dejas que Dios sobre en ti, When you allow the Lord to work in you, tú pasas por alto todas esas you circunstancias. pass over everything. Tú pasas por alto todo lo que cualquier persona pueda hacerte. You can pass over anything that any person could do to you. Porque tú puedes amar como Dios ama. Because you can love as God loves. Porque tú puedes perdonar como Dios te perdonó a ti. Because you can forgive as God forgive you. Porque cuando Dios te saca, yo siento a Dios. Because when God takes that from you, Cuando Dios te sacó de ese mundo. when God takes you away from there, Cuando Dios te sacó de ese dolor tan grande que tú when sufrías. God took you away from that world of pain that you used to live, Dios te levantó y te dijo, te perdono, hijo. God raised you up and Te says, perdono, I hija. forgive you, son. I forgive you, my daughter. Aunque tú sientas que no puedes recibir mi perdón, Even though you feel that you may not receive that yo te pardon, perdono. I forgive you. Y cuando tú sientes ese And when perdón you feel verdadero that forgiveness really in your heart de Dios para ti, from God to you, tú puedes you perdonar al otro. you can forgive other. Tú puedes perdonar y amar a aquel que te hace daño. You could forgive and call that one that hurt you. Por eso hay personas como That's why there's Jesús a lot of people like Jesus que se sientan en una mesa y comen con gente que quizás le hizo daño. that you could sit down with people that really hurt you. Y vos los mirás y decís, pero este se ríe con este, pero este se lleva mal con este. And you look at them and you say, how can this person laugh with this one and they don't get along? Ahí te das cuenta la madurez y ahí te das cuenta que There Dios you could see how mature this person actúa en is. las personas. And that's how God works in each person. Poneme el verso que está ahí. ¿Cuántos están entendiendo y dicen amén? How many is understanding? Can you say amen? ¿Cuántos quieren avivamiento? How many wants revival? ¿Cuántos quieren avivamiento? How many want revival? Perdona al que está a tu lado para que seamos un equipo Forgive one another. y ese avivamiento sea más so that the explosivo. revival becomes more effective. Dice, y cuando estén orando, When you are praying, Marcos 11:25 de la NBI, Marks 11:25 NIV. dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, And when you are praying, if ¿Qué you hay have que hacer? something against someone, what do you have to Perdónelo. do? Forgive them, para que también su Padre que está en el so cielo that your Father that is in heaven les perdone a ustedes may forgive you sus pecados. your sins. Se lo voy a leer otra vez para que entienda. Cuando estemos orando, When you are en otras praying, palabras, si tienes algo contra alguien, so in other words, if Tú you have tienes que something pedir against perdón. somebody else, you have to ask forgiveness. porque también el Padre, cuando Dios esté escuchándote tu oración, So when God is listening to your prayer, perdone sus pecados a ustedes, les perdone a ustedes He will forgive your sins. sus pecados. Your sins. O sea, tú no quieres perdonar, If you don't want to forgive, pero querés que Dios te perdone a vos. but you want God to forgive you, Se lo repito otra vez. Tú no quieres perdonar, so you don't want to forgive,
pero quieres que Dios te perdone. But you do want God to No forgive suena bien, you. ¿sí o no? It doesn't work that way. Y la Biblia me dice que cuando yo voy a orar, See, the Bible says that when I'm going to pray, si yo no perdono al que me hizo daño, if I do not forgive the one who did hurt to me, no recibo perdón de parte de Dios para I mí. will not receive Diga, forgiveness from God. wow. Wow. Diga, wow. Say wow. Tú no recibes perdón si tú You no don't has receive aprendido a perdonar. forgiveness if you have not learned to forgive. Voy a decir algo fuerte, ¿está I'm gonna preparado? say something very strong. Be ready. Pastor, mis oraciones no recibo respuesta de mis oraciones. Pastor, I do not receive answers to my prayers. Hace un año que estoy orando y no I've recibo. been praying for a year and I haven't received my Algo está answer. detenido, no sé qué There's pasa. something that's blocking my prayers. ¿Perdonaste a tu prójimo? Did you forgive your neighbor? ¿Perdonaste a tu hermano? Did you forgive your brother, ¿A tu primo, a tu amigo? your cousin, your friend? Es algo muy fino, There's something very thin, algo muy pequeño very small que puede estar impidiendo una that could respuesta be de parte de Dios. blocking the answer to your prayer. Algo puede estar deteniendo tu oración y tu respuesta There must be something that is blocking that y to answer posiblemente your prayer. pueda ser It una could be falta de some- perdón. A lack of forgiveness. La Biblia es poderosa. The Bible is very powerful. La Biblia es poderosa. The Bible is very powerful. Entonces analicémonos. And then we analyze this. Pueden ser otras cosas, It could be other things. pero si tienes falta de perdón, But you have unforgiveness. puede ser que tus oraciones no sean respondidas, It will be that your prayers will not be answered. porque dentro de ti hay una falta de perdón. Qué fuerte, Because ¿no? inside of you there's a lack of forgiveness. Qué importante es saber y That's entender very cosas. important to know those things. Qué importante leer, It's very important to read. porque hay cosas que pueden estar siendo detenidas. There must be sometimes things Y Dios that te get dice- detained. Dios te dice, no, no es mi And culpa, God said, it's not my fault. porque Dios, siempre el ser humano, Because God, always with a human being, le echa la culpa a Dios. blames God. De alguna forma u otra. Somehow we, another one, Aún los cristianos sometimes the Christians, decimos, we said, algo está cerrando mi oración. Los cielos están de bronce. something is blocking ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? my heavens. Los cielos están cerrados, no sé qué pasa. My heavens are blocked. I don't know what happened. Y Dios se acerca y te dice, yo quiero contestarte. And God says, I want to answer Yo you. quiero darte el milagro. I want to give you Yo your quiero miracle. bendecirlos. I want to bless you. Pero hay algo que me impide que But mi there is bendición fluya en ti. something that does not allow me to give you that blessing. Y tú le preguntas, le dices, And ¿qué es, you Señor? ask Porque him, yo, what is it, God? porque What is yo it? soy como Filemón. Because I'm like Philemon. Soy un buen pastor. I am a good pastor. Soy un buen guiador de ovejas. I am very good taking care Pongo of the mi sheep. casa como Filemón. I put my house like a Philemon. Llevo a la gente a Cristo como Filemón. I bring the people to Christ like Philemon. Pero hay algo, But there Dios is te dice, something God que says detiene that tu blocks bendición. the blessing. y es lo que te cuesta perdonar al otro. And it's because it's very hard for you to forgive. Entonces necesitamos, So we need. Y estoy seguro que si tú entiendes And este I am mensaje, sure that if you understand this message, tu vida va a cambiar. your life will change. A veces hay cosas pequeñas, no nos damos cuenta. Sometimes there's small things that we don't even realize it. Y ahora que pienso en este And mensaje, now that I think of this message, me doy cuenta cómo el Espíritu Santo obra. I know how the Holy Spirit is working. Y ahora mismo Dios me habla. And I know God is talking to me. Y que hay cosas pequeñas, no te das cuenta, And ¿viste? there's No te das small cuenta. things that you don't even know. Dejamos God is- entrar cosas We pequeñitas. allow things, very small things, to come inside of us. Escúcheme bien, dejamos Listen entrar to cosas me. pequeñas We let little things come inside of us y detienen un and tren de blocks bendiciones para a nosotros. big train of blessings. ¿Viste el tren de carga que pasa por aquí, que tiene Have you muchos seen vagones? the train that carries stuff? It's like a carrier train. Tiene muchos vagones de It bendiciones. has many wagons Y una of cosa blessings. pequeña lo detiene. But one small thing blocks it En lo natural, in the natural.
Si ponemos una moneda en la vía, and if we put one coin in the middle, el tren la pasa por arriba y continúa. the train will go right Pero through si it. en lo espiritual esa pequeña moneda But if in the spiritual we se put llama that little falta de coin, perdón that's lack of forgiveness, y tú lo pones en el riel del and tren, you put it in the rail of the train, el tren se detiene. the train will stop. Y tú estás esperando en la estación de And if tren, you're waiting for the station for that diciendo el train, tren no llega nunca, and you say that train never comes, pero hay algo que lo detuvo. but there is something that blocks. Y en esta mañana Dios te lo And está this diciendo. morning, God is telling you, Toda bendición que se all detuvo en of your ti blocking of your blessings, por una cosa pequeña que guardaste en tu for corazón, a small thing that you kept in your a heart, través de este mensaje Dios through lo this derriba message today is y falling vamos down, a empezar a ver and we will bendiciones. start seeing your en nuestras blessings vidas. in your lives. Tomale la mano al que está a tu lado un Just momento. take your hand for the next one. Just hold hands next Yo to siento you. la gloria de Dios aquí. I feel the glory of God. Y si tenés que pedirle perdón a alguien, And if you have Cierren to sus ask ojos, cierren forgiveness sus to ojos. someone, porque Dios close your está eyes, en este lugar. because God is in this place. Si tienes que nombrar a alguien, If you have to mention someone, si tienes que dar un nombre ahí suave y en silencio, if you have to mention a name softly, ¿a quién debes in perdonar? silence, to who you're supposed to forgive. No seas como Filemón, Don't be like Philemon. que era un cristiano ejemplar, That was a very exemplary que era un pastor ejemplar, Christian. He was a pastor, pero en su interior tenía algo but inside of him there was something que era falta de perdón. that was lack of forgiveness. Que seamos Let como us- ese personaje, Onésimo, Let us be like Onesimus, que en un momento nos pudimos equivocar, that we could have made mistakes in one time, pero encontró a Pablo y Cristo transformó su vida. and he found Paul, and Jesus transformed his life. Hasta Pablo lo puso a él como ejemplo si fuera el mismo. Even Paul put him as an example as his own life. Eso me habla que Onésimo había sido transformado por This tells me Jesucristo. that Onesimus was very much transformed by Jesus Era un Christ. cristiano verdadero. He was a truly Christian. Ahí donde estás, que nada impida que Dios te Right bendiga. now, do not let anything avoid you Que nada receiving impida the lo que blessing. Dios quiere hacer contigo. Nobody should take away that blessing right now. Que nada impida que las bendiciones de Dios fluyan en tu familia. Don't let anything block the blessings in your family. Amémonos unos a otros. Love one another. Amémonos, amémonos, Love, amémonos. love one another. Dios quiere hacer cosas grandes God aquí. wants to do big things in here. Dios está buscando corazones. God is looking for hearts. Dios está buscando corazones. He's looking for hearts. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo voy a darte 10 segundos I'm going to give you 10 seconds. para que suavemente So softly des un nombre de alguien que no pudiste perdonar give a name of the person that you have not been able to o forgive. aquello que te cuesta perdonar. Those who are very hard for you to Ahí forgive. como un susurro. Like just O mumbling. quizás hay varias personas que no puedes perdonar. Or maybe there's a lot of people that you have not been able to forgive. Dilo por favor ahora. Just tell. Say Yo this. perdono a tal persona. I forgive such and such person. Yo perdono. I forgive. Di conmigo, yo perdono. Say with me, I forgive. Para que Dios perdone mis So that pecados. God will forgive my sins. Yo perdono. I forgive. Para que Dios perdone mis So pecados. God will forgive my sins. Yo perdono. I forgive. Yo perdono. I forgive. Y ahora dígale, perdóname, Señor. Just say now, Perdóname, Señor, por tener Forgive. esto en mi corazón. forgive me, Lord. Tanto Forgive tiempo. me for keeping this in my heart. For keeping this unforgiveness in my heart. Por no entender, For Señor. not being able to understand. Ahora sé que los cielos se van a abrir. Now I know that the heavens will open. Ahora sé que los cielos no van a retener nada para mí. Now I know that the heavens will start flowing everything. Ahora sé que las bendiciones me van a alcanzar. Now I know that my blessings will reach me. Porque sé que tú lo vas a hacer.
because I know you are going to do it. Aleluya, Él está aquí. Hallelujah. He's here. Un minuto más. One more minute. Un minuto más. Deja One fluir su more espíritu. minute. Perdona.